Se las muestro. Vivan las fiestas en Vía Confort con las mejores ofertas y los mejores regalos. Por ejemplo, puedes poner toda la música en estas fiestas con este parlante Sony con efectos DJ. Puedes tenerlo todo por solo $359. O divertirte como nunca con estas patinetas a batería recargables y con Bluetooth. Llévala por solo $219. Si seguís pensando en música, también tenés este parlante portátil, puntal, con luces LED y karaoke. Solo $149. Vivir las fiestas en Vía Confort, podés llamar al 2507-3883. Muy bien, retomamos entonces con este debate sobre justicia en general, pero hemos empezado por allí, a partir del caso Sanabria, de lo que logra su abogado, según y acorde a derecho, no es ninguna... No está haciendo nada que no esté previsto por la ley. El tema es que lo puede hacer el abogado por Sanabria. En la justicia ¿Qué uruguaya... pasa por todos los otros que no tienen un abogado que pueda bueno, mover la cosa como logró Sanabria, ¿no? En la justicia uruguaya está el dicho ese, rige perfectamente, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, evidentemente. Es decir, la justicia formalmente es igual para todos. En la práctica, es decir, está el que puede pagar los mejores abogados, la mejor defensa y el que no puede hacerlo. Entonces, a uno le dan prisión domiciliaria rápidamente y otro se queda años en la cárcel pudriéndose. Alfredo, ¿sabés que el verdadero dicho es al revés? Lo que pasa es que se ha tergiversado y ahora se instaló ese dicho. El verdadero dicho es, más vale ser pobre y sano que rico y enfermo. Ese es el verdadero dicho. Pero ahora se dio vuelta y se adapta bien para la justicia, que vos decís que es igualitaria para todos. Pero a ver, Graciano dice que solo escuchamos hablar de la justicia para ricos y la justicia para pobres y no escuchamos hablar de educación y de salud. Yo creo que acá, si hay un programa donde todos los días hemos hablado de que estas diferencias también rigen en la educación, también rigen en la salud y que la justicia no es la excepción, es digo, me parece que depende de las preocupaciones que uno tenga y con quién se rodea, qué mira y qué no mira. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Verónica, porque no hay un prestador de justicia privado. Sí hay prestadores de salud privados y prestadores de educación privados, pero no hay una justicia privada. De las intervenciones en el exterior. Es indelegable. Cada vez que hablamos de los resultados educativos en las escuelas de contexto crítico, hablamos de lo mismo, hablamos de las oportunidades que tienen unos y las oportunidades que se les niegan a otros. Y por más que todos tengan una cuestión... el Estado el que niega oportunidades, Verónica, legal, es mucho peor. Es el Estado el que niega oportunidades a los legal pobres. De igualdad de derechos, si solo se aplica la ley para los que tienen dinero, hablamos de privilegios. No hablemos de eufemismos, hablamos de privilegios. No importa que la ley esté vigente para el resto, si los otros no pueden acceder a esa ley. Y en este caso ha quedado claro, porque si no tendrían que haber salido de las cárceles luego de la aprobación del nuevo código, no sé si no la mitad de los reclusos, no sé cuántos que están sin Se hablaba de un 60% de procesados sin sentencia, privados de libertad, ya denunciado por Novik. Novik no. Por su vía. No. El otro. Que vino de las Naciones Unidas. Novak, ahí va. Gracias. Novik no denuncia eso. No, en todo caso a mí me parece que hay otra dimensión de la posible injusticia dentro del sistema judicial a propósito de ricos y pobres, y tiene que ver con el tipo de delitos y con la visualización de los mismos. Es decir, es notorio, esto está estudiado por la sociología y además no es patrimonio del Uruguay, por supuesto, es notorio que los delitos a la propiedad son vistos, subrayados, difundidos y provocan reacciones de mayor encono en la población que los delitos financieros o económicos. Y todos sabemos que en el Uruguay, igual que en la mayoría de la parte del mundo, los delitos de carácter financiero, económicos, son protagonizados por personas de mayor poder económico, con mayor educación, que vienen de los sectores más privilegiados de la ciudad. Ahí va implícita también una mirada que de alguna manera implica desigualdad. De todas maneras, hay una cuestión técnica que yo la tenía equivocada por lo visto, y es bueno que Juan Carlos ahora la aclare, cuando dijiste que en el caso de Sanabria, teniendo en cuenta entonces el nuevo Código del Proceso Penal, pero cuando un caso se inicia con el anterior sistema, ¿verdad? El inquisitivo, que es el caso de Sanabria, corresponde aplicar cosas del nuevo... Es un asunto sobre el cual, obviamente, yo tengo dudas, no soy especialista en la materia. Siempre y cuando favorezcan al encausado. De las dos posibilidades, la que favorezca al reo. La que favorezca al reo, exactamente, perfecto, exactamente. Perfecto. Pero además... este mismo nuevo CPP ha sido aplicado en forma inmediata a casos del código anterior,
por los mismos protagonistas, tal vez, de muchos otros casos donde no se hace lo propio, lo mismo. ¿Me explico? O sea, en algunos casos hacemos la aplicación inmediata del nuevo texto y en otros no, desde el mismo despacho. ¿Por qué? Pues eso es una omisión del jerarca, es una omisión del magistrado. A mí me gustaría hacer un comentario sobre el apunte que hizo muy interesante que acaba de ser Alejandro, sobre por qué impactan diferente, lo cual es cierto, que impactan diferente los delitos cometidos, sobre todo contra la propiedad, los hurtos, las rapiñas, de los delitos cometidos contra, yo que sé, contra un banco, por ejemplo. Es verdad que impactan diferente. Y es verdad que la gente lo siente diferente, pero por una razón muy simple y muy elemental. Porque cuando roban a una anciana en la esquina, puede ser nuestra abuela, puede ser nuestra madre. Cuando roban al kiosco de la esquina, puede ser el que conocemos. Cuando roban una casa, puede ser nuestra casa. Ahora, cuando roban a un banco, ¿cuántos banqueros hay en Uruguay? ¿10, 15, 20? No. Entonces, evidentemente el impacto es diferente, porque cuando se comete ese tipo de delitos contra la propiedad, como dice Alejandro, todos sentimos que somos vulnerables. Ahora, si alguien hace una estafa contra un banco, una gran estafa contra el FONASA, contra lo que sea, o contra Pluna, contra ACE... Se lleva los depósitos de la gente, son cosas distintas. Ahí está, o contra ACE, o hace una gran maniobra, entonces todos lo vemos distinto. ¿Pero por qué? Porque, bueno, lo vemos distinto porque directamente no sentimos el efecto, aunque sí lo sentimos en el bolsillo, Pero simplemente quería explicar que es natural que el robo, que el asesinato a una persona en la calle, que lo roban a un pisero, a un delivery, a un farmacéutico, a un barista, nos impacta más, a un taximetrista, a un omnibusero, nos impacta más que cuando roban a un banco. Eso es verdad. Robar. No le huyo, pero ¿por qué ocurre? ¿Alguien puede acá asegurar que los delitos cometidos en el Uruguay por determinada familia que fundió y robó bancos de verdad provocó menos dolor, menos muerte, menos angustia, menos indignación, menos exclusión que robar una bicicleta, Graciela? De verdad, justamente a eso quiero ir. En esos casos la cosa pasa como que no nos afecta, como que no nos toca, como que no nos perjudica, y es exactamente lo contrario. Amigas, amigos, pasamos recién hace media hora la historia de la crisis terrible que vivió el Uruguay, entre otras cosas, porque estuvieron al frente de la misma corruptos banqueros que llevaron casi a la ruina a la República entera, y ahora resulta que acabo de decir, además no es un invento mío, esto lo estudian personas que estudiaron mientras yo dormía la siesta. Quiero decir, es obvio que visualizar el delito a la propiedad tiene una gravedad mayor que el delito económico y financiero. ¿Alguien? Sin lugar a duda, y aparte ahí creo que se juega, los intereses económicos de algunos grupos hacen de que no se difundan demasiadas cosas. ¿Tá? Nadie se entera, se tapa muchas cosas, porque yo, como tengo rubro para pagar buenos abogados, buena defensa, tengo rubro también para manejar influencias, que me lleven la comida al restaurante, por ejemplo, otro día, cosa que a los muchachos del Concarno se la llevan, etcétera, que vayan a Campanero, o a Cárcel Central, nunca van a Libertad. Entonces, entendámonos. ¿Deberían estar juntos? Yo creo que deberían tener las mismas condiciones. Si son presos, son presos. O hay presos de primera y presos de segunda. Son todos presos. Todos defendiendo todos los derechos humanos de todos, que no lo hacemos. Porque a alguna gente en la cárcel no corre riesgo de derechos humanos y otros lo corren todos los días. Perdón, pero yo creo que vivimos en un país diferente, porque que yo sepa... Sin duda vivimos en un país diferente. Si hubo un delito de estos de guante blanco que fue durante años, un solo delito, titular de prensa durante años. Como no sucede con... 2002, la crisis pavada de... escuchame, un solo delito. Pero ese delito, al contrario, no pasó desapercibido. Estuvo en la prensa permanente y estuvo bien que estuviera en la prensa, pero no podemos negar que eso fue así. Es decir, impactó tanto que estuvo años y años en la prensa, e impactó tanto el sistema político que hasta se hizo una ley, el Parlamento votó una ley para proteger a los directores de sociedades anónimas que hubieran ido presos, y gracias a una ley que se impulsó en ese momento, eso se evitó. Y tanto es así que esas personas que tú dices tuvieron mucho dinero para contratar abogados muy importantes que curiosamente ocupaban cargos de gobierno en esa época. Sí. Fernández era uno, ¿no?
Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández. O sea, que tenían dinero y pudieron acceder a mucha influencia. O sea, que hay justicia para ricos y justicia para pobres. Ahí está. Pudieron acceder a mucha influencia. No me digas que no existe. De a uno, por favor, porque si no se superponen. Entonces, claro, se dieron cuenta que acabamos de acordar algo. Claro. El delito, los delitos financieros y económicos históricamente perpetrados por determinados sectores de la sociedad son en general visibilizados de manera distinta a los delitos a la propiedad privada. Este no fue ocultado. Y además esto evidencia que justamente tener dinero a la hora de la justicia es mejor noticia que no tenerlo. Tanto no fue ocultado que el único caso que yo recuerde que se citó a la prensa cuando llegaron los hermanos Peirano al juzgado vestidos de uniforme naranja como en Guantánamo y engrillados, el único caso que yo recuerdo de delincuentes que se citó a la prensa para mostrarlo cómo entraban al juzgado fue en ese caso. Y tanto fue así que hasta se exhumó el cadáver del doctor Peirano padre a ver en qué circunstancias se había muerto en la cárcel de Se dudaba de que fuera él. A mí me gusta. A mí me gustaría saber cuántas personas que estuvieron presas se exhumaron los cadáveres para ver si eran ellos los que estaban muertos. Invitado. Bueno. Vio que este tema, sin siquiera imaginarlo, ha dejado heridas abiertas, ¿no? Ha dejado ni que hablar en las víctimas, en los ahorristas, que además, por más que se haya ratificado ahora por la Suprema Corte la condena, no sé cuándo irán a cobrar algún peso, ¿no? Claro. Otra vez se puede preguntar uno sobre cuán justa es la justicia. Sobre todo cuando el Estado dice, bueno, pago cuando quiera. Perdón, y lo en dice. este caso el Banco Central fue lo redondeo, porque ya que estamos lo decimos todo. ¿Y cuáles fueron los controles del Banco Central en el caso del Banco de los Peirano? ¿Cómo controló el Estado? ¿Cómo defendió el Estado a los ahorristas? Porque la policía del sistema financiero la tiene el Estado. Claro. ¿Cómo defendió el Estado a los ahorristas? Muy mal. Bueno, y entonces vamos a decirlo todo. Vamos a decirlo todo. Claro. Justamente a partir de ese caso se cambió la legislación y ahora justamente es menos probable que eso ocurra. Pero el cambio Nelson volvió con bueno, ¿cómo fue la actuación del Banco Central del Uruguay ante el caso Sanabria? Que era una ferretería, que era como depositar en una ferretería, depositar en un cambio del Banco Central. Señores, de a uno, por favor, de a uno. El 2002, ¿no? El 2002 fue, ¿no? ¿Quién era el presidente del Banco Central en ese momento? Perdón, ¿quién era el presidente? No, porque no me acuerdo. Porque tengo buena memoria, Pascal, y yo no me acuerdo a veces algunas cosas. El 2002 fue la crisis, ¿no? Y el Banco Central que no controló, ¿quién lo dirigía? Porque es importante tenerlo en cuenta. Pero yo dije el Estado. Pero yo dije el Estado. No digas el Estado, decir quién era. ¿Cómo querés decir? O el Estado es distinto según gobierna uno. No, por supuesto que el Estado es distinto según quién gobierna o quién no. ¿Tú crees que no es distinto? Pruebas, a la prueba me remito. Muchas gracias. Yo pensé que el Estado era uno solo. Ahora veo que hay muchos estados. Las responsabilidades de los funcionarios públicos no están sujetos a ideología política, están sujetos a derechos y a constituciones y a leyes, o al menos así debería ser, ¿no? Sí, pero funcionan de acuerdo también a quién lo dirige. Me gustaría ir a tribuna, si me permiten, porque acá hasta se caldeó un poco de más la cosa. Que son más jóvenes, que tal vez, bueno, obviamente todos estaban en el 2002, pero de alguna manera, no sé, tal vez con la mente en otra cosa. ¿Qué opinan sobre todo esto? Sí, éramos chiquitos, pero igual teníamos conciencia de lo que estaba pasando, por suerte. Pero de cualquier manera, acá lo único que saco en conclusión, más allá de que se echen las culpas de uno a otro, me parece que hay complicidad en esta justicia para ricos y para pobres y cómo se condenan los delitos financieros o los delitos de guante blanco, que siempre termina habiendo complicidad en un sistema político, sea del partido que sea, porque habiendo pasado por todos los gobiernos blancos, colorados y frente amplistas, ¿no? Me parece que en realidad la complicidad estuvo de parte de esos tres partidos. En diferentes situaciones, en diferentes momentos, la complicidad de ese sistema político fue siempre el mismo y siempre la política fue la misma, defender a un sistema económico y a un modelo financiero, y hasta ahora sigue pasando. ¿Alguien más? Sí, obviamente que la justicia es una sola, y hay un solo prestador de justicia, pero también existe el Ministerio de Salud Pública que controla a los privados y a los públicos, y también está el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que dice que se enseña en los colegios privados y en los públicos. En cualquiera de los casos la población está dividida entre los que tienen dinero para acceder no solamente a un colegio privado o a un prestador de servicio privado. El que tiene plata para comprar remedios, el que tiene plata para comprar libros, el que de toda la vida, y no de estos últimos gobiernos, tenía acceso a una computadora o algún sistema informático,
y distintos medios. Obviamente que hay salud para pobres y para ricos, que hay educación para pobres y para ricos, hay justicia para pobres y para ricos, y hay en todos los ámbitos, incluso hasta en las normas de tránsito. Entonces, es insistir con eso. Bien. Antes de despedir a nuestro invitado, nos gustaría que, si existe la posibilidad de hacer alguna reflexión final después de lo que pasó, ¿no? de las pasiones que suscitó este tema aquí en Estudios. Yo diría que parte de este problema, o lo fundamental, se va a arreglar cuando, en el marco de una república, con tripartición de poderes, pero en serio. Tripartición de poderes en serio. Nada más. ¿Eso fue todo? No, pues es un mensaje muy sólido, Es un mensaje muy fuerte, Es la base del Estado de Derecho. No quiero abusar, no quiero abusar. No, pero está bien. Pero muchas gracias, Fernández Lequini. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, no, en su estilo, no se me pongan resumidos ahora como nuestro invitado, porque no lo va a hacer nunca. Cuando volvamos de la pausa, reflexiones de los panelistas. Muchas gracias.